¿Cómo ves a Machala de aquí en unos 20 años, por ejemplo? ¿Tú cómo crees que va a crecer la movida? La realidad de Machala 20 años se va a dar de acuerdo a las decisiones que vayamos a tomar todos en la mayoría de ámbitos. Y uno de los que influye directamente, aunque muchos ciudadanos digan, no importa quién yo elija, igual mañana tengo que trabajar. Eso es muy importante, saber qué personas nos va a representar, qué personajes van a tomar las riendas de la política nacional, de la política local, qué personajes van a crear nuestras próximas ordenanzas, nuestras próximas políticas públicas. De acuerdo a eso, el machaleño y la ciudad de Machala se va a ver reflejado a que si el desarrollo se iguala al crecimiento o si el crecimiento se va a seguir dando y el desarrollo va a quedar muy atrás. Si el machaleño se educa, si el machaleño comienza por sí solo a buscar y antes de ir a elegir con el sentimiento o con la barriga, va a elegir con la razón y el pensamiento y se pone a educarse en los planes de trabajo y demás, tendremos un cambio muy drástico. Y la Machala de ahora o la Machala del pasado no quedará en el olvido, sino quedará para contar las cosillas que pudimos haber corregido. La política es muy importante. Somos seres políticos de sí. Tal vez no somos actores políticos de lleno, pero la política está en todos lados y debemos mejorar en esa línea. El segundo punto que lastimosamente está atacando es las desigualdades económicas. Y esas desigualdades económicas se ven más allá de un ámbito político o de una ordenanza. Se ve desde la empatía, hermano. Lastimosamente, el machaleño, por el parentesco o por aculturaciones, porque nuestra cultura siempre ha sido de ayudar, siempre ha sido de tratar de dar la mano al más necesitado, pero la juventud de hoy en día, por las aculturaciones y por el mismo sistema, se ha vuelto muy individualista. Y tratamos de menos o llegamos a menospreciar a personas que se encuentran en situación vulnerable. Y si no existe un punto de empatía fuerte en el machaleño, o se va construyendo, y esos valores de respeto, de amor, de esperanza, como lo dice la propia canción, vamos a terminar siendo un territorio muy individualista, que va a haber una brecha social inmensa, y la atención en todos los sectores, educación, salud y demás, se va a tratar de minimizar al punto de a los sectores vulnerables. O bueno, se va a llegar a ese punto.